¿Fue la última vez que te hiciste un chequeo general? ¿Sabes si tu azúcar en sangre, presión arterial y peso son saludables? No esperes más. Sigue tu tratamiento médico, cuida tu alimentación y chécate frecuentemente. Acércate a nuestro personal médico capacitado y cuida tu corazón. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo general? ¿Sabes si tu azúcar en sangre, presión arterial y peso son saludables? No esperes más. Sigue tu tratamiento médico, cuida tu alimentación y chécate frecuentemente. Acércate a nuestro personal médico capacitado y cuida tu corazón. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es 26 de mayo. ¡Qué horror! Ya son las 11 de la mañana en punto. Y quisiera yo darles pues la más cordial bienvenida a este curso virtual que tenemos con el doctor Nazul Aque-Montiel. Hola Nazul, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Nazul, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en estos webinars de la Secretaría de Salud. Y pues hoy el doctor Nazul nos propuso un tema que, bueno, se me hizo por lo menos, ¿verdad? Pues sumamente interesante. Porque pues algunos de nosotros, ¿verdad? Pues ya estamos en el cuarto piso, ¿no? Y pues definitivamente, pues lo que sigue, ¿no? Es, o lo que siempre deberíamos de cuidar, pues es precisamente llegar a estas quinta, sexta, ¿verdad? Séptima y ojalá más décadas de la vida, pues con una gran calidad de vida. Y creo que gran parte de la calidad de vida que podemos tener o garantizar en estas décadas, ¿no? Ya pues hacia el final de nuestra vida, pues es precisamente cuidando el tema de la masa muscular, ¿no? El tema de pues cómo queremos llegar, con qué fuerzas, ¿no? Queremos llegar también. Estoy convencidísima de que parte de lo que nos va a contar el doctor Nazul, pues es muy importante para conservar pues esa independencia también, ¿no? De movimiento que pues muchísima gente que ya está en otras etapas de la vida, pues carece, ¿no? Entonces, creo que el tema de hoy va a ser muy importante, no nada más para los profesionales de la salud que nos están viendo, sino también para el público general, ¿no? Creo que esta es otra invitación más a hacer actividad física y a moverse, y no nada más para prevenir enfermedades cardiometabólicas, sino pues yo creo que también para proteger esa independencia de movimiento que, bueno, es tan preciada. Entonces, hoy tendremos este curso titulado El envejecimiento muscular, qué es y cómo puede prevenirse con la actividad física, a cargo del doctor Nazul Aque-Montiel. Así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Nazul. Te voy a pedir si ya puedes empezar a compartir tu pantalla. Y mientras nos compartes tu presentación, entonces nada más es recordarles que pueden dejarle sus preguntas o sus comentarios aquí al doctor Nazul en los comentarios de Facebook. Y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con mucho gusto el doctor al final del webinar, si es que hubieran comentarios, nos podemos cruzar con él, y si no, pues nos pueden solicitar esta grabación de esta presentación al correo que también está aquí en la descripción de Facebook de la Secretaría de Salud. Así que pues muchísimas gracias, Nazul, y te cedo el auditorio para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, buenos días de nuevo. Pues sí, como ya lo dijo la directora, pues tenemos un tema muy importante. Todos los que hemos diseñado y puesto a disposición del público general y del personal médico, principalmente del primer nivel de atención, pues creemos que son temas que las estadísticas y la epidemiología nos dicen que debemos de tocar, y que tenemos que tratar de hacerlo con un lenguaje bastante claro, sencillo, para que no se vea como algo aburrido, sino que los que nos están escuchando y los que nos están viendo en este momento, de la edad que sea, seguro que van a ver cosas que son familiares, pero que no hemos pensado en ellas, porque pues normalmente esta información, y lo hemos dicho en otros webinars que hemos tenido demasiados, esta información tarda en llegar. Hoy vamos a ver este tema, que es el envejecimiento muscular, y vamos a hablar propiamente del término médico que tiene, para que entendamos, porque quizás el personal de salud lo conoce muy bien, pero el personal o público en general no lo conoce.
y vamos a hablar de cómo podemos prevenir o manejar el envejecimiento muscular con actividad física. Como todas las pláticas que hemos tenido la gran oportunidad de tener con el público aquí de la Secretaría de Salud, pues básicamente les dejo esto que es una promesa de lo que vamos a terminar conociendo al final de estos minutos en la charla. Vamos a entender algunos conceptos generales, qué es el envejecimiento muscular, qué implicaciones tiene y cómo puedo prevenirlo. Aquellas personas que estén aquí, ya sea que tengan 45 como un servidor, 30 años, 25 años, 60, 75 años, creo que todos tenemos una implicación importante en este tema. Bueno, ¿qué es el envejecimiento muscular? Pues es una afección, ¿verdad? Es un problema que tenemos que se caracteriza por perder masa, ¿verdad? Tamaño, fuerza y funcionamiento de los músculos, principalmente en adultos mayores. Estas tres cosas que acabamos de mencionar, podríamos terminar la charla de hoy diciendo, y si todos nos vamos a pensar y reflexionamos que si pierdo masa, fuerza y funcionamiento, pues realmente mi vida cotidiana está muy afectada o puede estar muy afectada. Por lo tanto, este tema es importante, tiene una implicación muy grande en la vida de un país como el de nosotros, que se está volviendo viejo. ¿Qué dicen, qué sienten y qué vemos en los pacientes? O sea, ¿cuáles son los signos y síntomas de este problema de envejecimiento muscular? Pues los pacientes en general nos refieren que están cansados, sin energía, les cuesta trabajo mantener el equilibrio y tienen dificultades para caminar y mantenerse de pie. Ojo, no son pacientes que tengan una lesión propiamente, ¿verdad? Si tienen una lesión de una rodilla, un tobillo, bueno, esto lo podrán tener. Pero estamos hablando de pacientes que probablemente no tienen ninguna lesión. Entonces, ya con esto podemos ver que ya la calidad de vida está muy afectada. Fíjense muy bien, esta pérdida muscular, esto que acabamos de ver en la imagen anterior, pues puede provocar caídas, y las caídas pueden provocar fracturas u otras lesiones graves que afectan la capacidad de la persona para cuidarse de sí mismo. Yo recuerdo cuando era muy niño y escuchaba que se caía un adulto mayor, escuchaba decir a mis padres o a mis abuelos que esa persona no iba a vivir mucho más. Y era cierto, y es cierto. Pues existen muchas estadísticas que no es para alarmar a nadie ni para espantar a nadie, son estadísticas que ya están. Un adulto mayor que sufre una caída y una fractura de cadera principalmente, su pronóstico de vida a 5 o 10 años es menor que aquel que no se ha caído y no se ha fracturado. Entonces creo que esto que estamos viendo en las imágenes y lo que acabo de decir, pues también es algo muy importante como para poner y prender un poquito amarillo a los que estamos aquí afortunadamente y no tenemos un caso como estos, y a los que tenemos un caso como estos o estamos viviendo un caso como estos, tampoco es el fin y hay muchas cosas que se pueden hacer. Este conjunto de signos y síntomas que acabamos de ver, que se le conoce como envejecimiento muscular, pues tiene un término médico que lo vamos a mencionar a partir de este momento en el resto de la charla, porque es importante, pues como persona que no soy médico, que no tengo relación con el área de la salud, pero saber que existe un término, así como conocemos el término de diabetes o hipertensión, bueno, pues esta enfermedad, este conjunto de signos y síntomas, se conoce como sarcopenia. Y la sarcopenia es un tema médico que está muy difundido actualmente en todos los países, porque es una enfermedad, es un estado clínico que genera demasiados problemas a la salud. Y tenemos en general dos tipos. Una que es la primaria, que se debe principalmente al proceso de envejecer, al que todos primeramente llegaremos ahí en algún momento. Y una secundaria, que se debe a una enfermedad, a ciertos medicamentos o también a nuestro estilo de vida. Mucho hemos hablado en estos webinars que el estilo de vida actual que vivimos en el mundo occidental, México es parte de Norteamérica, estamos más hacia el norte que hacia el centro, y nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, nuestra forma de transportarnos, nuestra forma de ser físicamente activos e inactivos, nuestras formas de entretenimiento, a partir de los últimos 30, 35 años, ha tenido un cambio muy importante en las enfermedades que presenta la población en México, que no se veían
y entre ellas la sarcopenia ha tenido un punto en el que se ha acentuado en la población mexicana. Bueno, nada más para cultura general, la palabra sarcopenia viene de una raíz etimológica grecolatina, que sarcos pues significa carne y penia significa carencia. O sea, literalmente lo que vemos en los pacientes con sarcopenia son pacientes que se ven no necesariamente flaquitos, sino que se sienten, o que la zona de los músculos más prominentes pues se siente con falta de tono muscular, y son pacientes que han perdido fuerza y han perdido movilidad, como vemos en esta imagen, en un paciente que no tiene sarcopenia y en otro paciente que sí lo tiene. También la OMS se ha dedicado y tiene rubros en la atención y en el estudio, seguimiento, control, estadística de lo que es la sarcopenia, y nos dice que es un síndrome geriátrico complejo que se caracteriza, y repiten algunos de los términos, por una pérdida progresiva, generalizada de la fuerza muscular esquelética, de la masa muscular, esquelética, la fuerza muscular y el rendimiento. Es bien importante hacer hincapié que esto, si bien es normal a todos los que nos escuchan, tampoco tenemos por qué quedarnos cruzados de brazos y esperar a que tengamos 85 años y que el Vox Populi nos diga, no, pues es que ya estás viejo y ya no puedes cargar objetos o ya no te puedes mover, y bueno, eres débil porque estás viejo. Nada más erróneo que eso, nada más fuera de la realidad, porque existen formas no de prevenirlo, esto va a aparecer, sino de atenuarlo y de limitar pues todas las complicaciones que vamos a ver a través de los próximos minutos en esta presentación. Entonces también la OMS tiene todo un apartado para la sarcopenia. Sin ánimo de querer entrar en cuestiones muy científicas para el público general que nos ve, ¿verdad? Para que no se nos vayan a aburrir, puse, bueno, este artículo es muy interesante, primero porque está hecho por autores mexicanos, así que eso es bien importante, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y que además es de 2022. En esta imagen nos ejemplifica muy claramente que los pacientes que cruzamos la barrera, ya lo decía la maestra, a partir de los 30 años, pero que estamos en los 60 o en los 70 años, podemos ver acentuada nuestra sarcopenia o la sarcopenia en nuestros pacientes familiares por dos mecanismos principales, ya sea por una sarcopenia primaria, ¿verdad? Por parte de la involución, del deterioro, de la apoptosis, que es la muerte de las células, o desde el envejecimiento, que es algo normal y que va a ocurrir, o que además tengamos una sarcopenia que está también influida por nuestro mal estilo de vida, nuestra malnutrición, el ser sedentarios, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, y también el padecer enfermedades concomitantes que pues también tienen un origen en todos estos malos estilos de vida que mencioné, como diabetes, inflamación crónica, hipertensión arterial, síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso, etcétera, ¿verdad? Y dejar a un lado lo que viene siendo hábitos saludables. Si ustedes echan una mirada al canal de YouTube o del Facebook de la Secretaría de Salud y ven los diferentes tipos de pláticas que hemos tenido, van a poder encontrar información muy, muy importante acerca de cómo la alimentación y muchas de las cuestiones que hemos hablado de actividad física y deporte en la vida nos ha afectado mucho. Van a tener un poco más de un panorama más grande de lo que estamos hablando cuando toco el tema de que no estamos alimentándonos bien. Bueno, ponemos los temas por separado porque es imposible hablar de todo al mismo tiempo, pero todo va unido, y la sarcopenia pues no es la excepción. Este envejecimiento muscular, esta sarcopenia, insisto, si bien en todos los pacientes, en todas las personas que lleguen a tener 80, 90 años, definitivamente va a existir, pero la cosa es en qué grado y en qué magnitud, con qué limitaciones y con qué problemas asociados va a existir. Bueno, y si nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay muchas causas, ¿verdad? Es multifactorial. Para empezar, pues ya hablamos, ¿no? La edad y el envejecimiento es el número uno. Un paciente con 25 años, normal, sano, sin problemas, pues difícilmente o será casi imposible que tenga sarcopenia.
pero conforme vayamos pasando la línea de la vida, empezaremos a tener este problema, este síndrome geriátrico que mencionamos, que es la sarcopenia. Definitivamente nuestro estilo de vida es un factor importante. Todos conocemos, todos tenemos referencia de la familia, en la cuadra, en el barrio, de una persona adulto mayor, hombre o mujer, ¿verdad? De 60, 70 años, que es independiente y que todos decimos esa frase, ¿verdad? Qué bien se ve el señor, qué fuerte está, sube, qué lúcido está, también decimos, ya hablaremos un poco de eso. Son personas que su estilo de vida y su genética, ¿verdad? Los han orillado de manera muy afortunada a tener esa edad y pues prácticamente no tener problemas para sentarse, para ponerse de pie, subirse y bajarse de un vehículo, subir y bajar escaleras, pedalear una bicicleta, irse caminando a la tienda, no necesita un bastón, no necesita una andadera, no padece enfermedades. Entonces estas personas pueden tener un estilo de vida muy sano y también una genética que les ayude. Hay personas que tienen una genética fuerte y que a pesar de que hacen muchas transgresiones a su organismo, puede ser que no se les acentúen estos problemas. Y hay personas que no tienen una genética que los proteja ante ciertos padecimientos y si el estilo de vida no es bueno, pues creo que es una muy mala combinación. Ya hemos hablado aquí en las charlas aquí con la Secretaría, de los cambios genéticos, de los cambios epigenéticos que se producen en nuestro organismo con la inactividad física y el sedentarismo. Les sugiero que la busquen, es bien importante, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y bueno, pues también enfermedades, ¿verdad? Enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurológicas degenerativas, que también hacen que los pacientes terminen siendo un poco inmóviles, las enfermedades articulares, enfermedades musculoesqueléticas que generan dolor y que el paciente tiende a ser más sedentario de lo que debería de ser, pues esto también predispone y contribuye a que el paciente empiece a cursar problemas de sarcopenia. Entonces, como pueden ver, son demasiadas cosas que confluyen en un paciente para que la sarcopenia primero se establezca y después nos dé un grado, como vamos a ver más adelante. Esta imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Yo personalmente escojo el de la izquierda, esta izquierda, ¿verdad? Mi izquierda. Y creo que además, lo hemos hablado, el tener un estilo de vida sano, un estilo de vida activo, nos contribuye no nada más a estar físicamente sanos, sino también mentalmente sanos y evitar pues ser dependiente de familia o de terceros, lo cual también pues involucra muchos problemas en el entorno de los pacientes y de las familias. Entrando un poquito más en algunos casos, ¿verdad? Los tiempos prolongados de inmovilidad, el sedentarismo, lo mencionaremos más adelante. Hemos hablado también aquí en los cursos de la Secretaría lo dañino que es el sedentarismo y estos tiempos prolongados de inmovilidad, estar mucho tiempo sentados, estar mucho tiempo acostados, comer mal, la malnutrición, no necesariamente aquellos pacientes que estén con desnutrición, sino los que se alimentan con un predominio de alimentos procesados, que también aquí en las charlas pueden ver, hay una gran cantidad de información de lo que son los alimentos ultraprocesados y su clasificación y el etiquetado. Bueno, a veces no sabemos que estamos comiendo mal y lo estamos haciendo, y al hacerlo mal nos estamos poniendo en mayor riesgo para presentar este tipo de problemas. Definitivamente el tabaquismo también es un problema importante que contribuye a que la sarcopenia y el envejecimiento muscular se acentúen, y por supuesto las enfermedades metabólicas, principalmente la inflamación crónica, que nos puede generar y contribuir no nada más a problemas cardiovasculares, a esta toxicidad que genera en el organismo el tejido, la grasita que está debajo de la piel, que le llamamos tejido adiposo blanco, que genera demasiadas reacciones ahí bioquímicas en el cuerpo, y mientras más cantidad de tejido adiposo, más pancita, más lonjita, más tejido en la parte posterior del brazo tengamos, pues más células, más citoquinas, más, células tóxicas tendremos en nuestro organismo, más inflamados vamos a estar y pues no vamos a sentirnos bien.
y esto contribuye pues, a generar un círculo vicioso, el cual es muy difícil de romper, ya sea para diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, sarcopenia. Vamos a ver algunas cifras. No es, por supuesto que no solamente en México tenemos ese problema, y vamos a ver las estadísticas en diferentes partes del mundo. En el Reino Unido, 4 a 8% de las personas ya de la tercera edad padecen o se tienen la información que están en sarcopenia. En Estados Unidos, el 38%. Varía mucho la cifra de acuerdo a los artículos que uno revise, porque no es lo mismo el corte de la población que se haga, y por eso vemos que aquí en Estados Unidos este artículo que consulté nos mencionaba que puede ser hasta del 38%, lo cual es demasiado alto. Sin embargo, recordemos que Estados Unidos es uno de los países con mayor problema, no es que el que más problemas tiene, obesidad, sobrepeso y una gran gama de enfermedades cardiometabólicas, simplemente por su estilo de vida tan dañino, y que al ser vecinos nuestros, pues mucho de ese estilo de vida se ha heredado o se ha traspasado a la frontera sur, que es México. Japón, en hombres, puede llevar un rango desde el 2.5 al 28% en hombres y del 2.3 al 11% en mujeres. Vamos a ver que en mujeres, hasta antes de la menopausia, este tema de la sarcopenia prácticamente no se aprecia, y aquí el hombre pues ya lleva algunos años que empezó a presentar sarcopenia, y después de la menopausia la mujer puede empezar a tener índices de sarcopenia, de osteoporosis y de otros problemas de manera más acelerada, porque está bien establecido que las hormonas femeninas las protegen hasta que dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, en general, las hormonas femeninas, que se encargan principalmente para la reproducción en la etapa joven y etapa madura, cuando ya estas hormonas dejan de funcionar o disminuyen su secreción en la mujer, pues también empiezan a exponerse a tener enfermedades y a tener mortalidad casi en el mismo porcentaje que el hombre, pero muchos años después. Otro país como Taiwán, en un porcentaje del 3.9 al 7.3%. Estamos hablando que es mucha gente, mucha gente. ¿Y qué pasa en México? En México, estas cifras que tenemos, bueno, el grupo donde más se observa sarcopenia en México, o donde es más predominante, mujeres mayores de 80 años y que fumen. Una mala combinación para la población mexicana, porque se ha visto que tienen entre el 15 y 20% de esta población tiene sarcopenia. No nada más ha perdido la fuerza, ha perdido la masa y ha perdido la funcionalidad. Hay pacientes que no cumplen con los 3 criterios, entonces no se puede considerar completamente un paciente en sarcopenia. Si vemos por grupos, y aquí la gente que nos esté escuchando puede ubicar su grupo de edad. Si estamos entre 60 y 70 años, entre el 5 y 10% de la población ya está en sarcopenia. Si tenemos entre 70 y 80 años, entre el 10 y el 15% ya está en sarcopenia, mucha gente. De 80 a 90 años, el 15 al 20% ya está en sarcopenia. Y por supuesto, pacientes de más de 90 años, del 30 al 40% ya tiene sarcopenia. Pues no soy muy bueno para las matemáticas, pero si yo me imagino estos porcentajes en estos grupos de población, es un buen número de millones de personas en México que dependen de un tercero, que ya no son socialmente cómodos, que ya no son económicamente activos y que demandan del sistema de salud internamientos hospitalarios, medicamentos, equipo médico, etcétera. Entonces el impacto a la salud es muy grande, y el impacto a la economía pues también. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas cifras, y ahora que yo les enseñe más o menos cómo es la sarcopenia, ustedes podrán pensar en su familia, si hay alguien que esté cursando con este síndrome, o pues ustedes mismos, nosotros mismos que estamos escuchando la charla, ya estamos metidos en ese tema, ¿no? Es importante conocer qué es lo que nos está fallando en el organismo, porque además ya vimos que, pues sí, la falta de actividad física y demás, pues nos lleva. Pero lo que sucede es que a través de los años, el músculo que está conectado a un nervio, pues esa conexión deja de funcionar como lo estuvo haciendo toda la vida, y el músculo se mueve con un estímulo del nervio. Digamos que el nervio es el cable que le manda energía para que haga su función. Bueno, esa conexión empieza a fallar, empieza a alterarse, y ya no hay una buena integración de un estímulo
para que haya movimiento. Además, el músculo pierde pues la forma de generar y de almacenar su energía. Entonces tenemos una mala conexión, un mal almacenaje de energía o de uso de la energía dentro del músculo, y como ya hablábamos, pues el músculo de manera general y natural, pues se inflama y ya no tiene un buen comportamiento hormonal. En general, toda la literatura nos habla que estas tres, pueden haber muchas otras teorías o hipótesis, y cada una de estas tres tiene demasiadas variantes, pero en general lo que como población en general tenemos que saber es que estas tres cosas suceden. Si yo me doy cuenta que estas tres cosas suceden, tengo que empezar a pensar si yo no quiero ser una persona que en 20 años me esté cayendo, o si quiero prevenir o disminuir el riesgo de caerme y romperme una cadera, o de ser débil, que no pueda abrir ni siquiera una botella de alimento, pues tengo que empezar a pensar qué hacer para disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades. Esta imagen, como vemos acá, y perdón que esté en inglés, pero lo tomamos de los artículos originales, pues básicamente nos grafica, ¿verdad? ¿Por qué es eso? No tenemos que leer todo esto. Nos grafica que en un adulto mayor que es sano, que es físicamente activo, vamos a ver que tiene menos composición de grasita alrededor del músculo, como en el caso de un paciente que sí tiene sarcopenia, ¿sí? Y además, pues no están sucediendo estas tres cosas que yo dije, que está fallando la energía del músculo, que está fallando la conexión con el nervio y que está fallando su mecanismo hormonal y está inflamado. Esto ocurre en esta imagen, está inflamado, las células están muriendo, tiene grasita acumulada, el nervio y el músculo no están conectándose bien y entonces pues genera disfunción. Y acá no, acá vemos un músculo que, si bien seguro que no está como estaba en este paciente pues hipotético, ¿verdad? Hace 30, 35 años, está mucho mejor que este otro de la misma edad, y esto traduce en un paciente de más de 60 años, completamente sano, sin alteraciones físicas y sin dependencia de terceros. Lo cual ya es mucho, ¿eh? Si todos estamos aquí poniendo mucha atención y ya nos interesó el tema para uno mismo o para alguien en la familia, bueno, ¿cómo sé si tengo sarcopenia? ¿Yo lo puedo saber solo? No, hay que ir a consultar, y en general los médicos de primer contacto, ¿verdad? El médico geriatra, en el caso de nosotros como médicos del deporte, que también vemos mucho paciente con estas características, en general tenemos que revisar tres cosas, y es la masa muscular. Y esto se puede hacer en un consultorio, pues midiéndolo, básicamente midiéndolo para saber cómo está, y también con la observación. La fuerza muscular, que también hay forma de medirla en un consultorio, y exámenes de rendimiento físico. No necesariamente una prueba de esfuerzo, eso no es unos test especiales para ver cómo andamos de fuerza para actividades cotidianas que ahora les voy a enseñar. Esta imagen también está en inglés, tomada del artículo original, pero nada más les quiero ejemplificar estas tres cosas que vimos en la imagen anterior. Bueno, ¿qué hacemos para medir la masa muscular? De lo que está aceptado en los consensos internacionales para los médicos es que midamos la circunferencia de la pantorrilla, y tenemos que buscar que mida, para que estemos sanos, pues más de 35 centímetros en mujeres o más de 33 centímetros en mujeres. Si tenemos menos de eso, pues quizás estemos empezando ya con un problema de sarcopenia. Después de medirlo en el consultorio, pues yo puedo medir la fuerza con un aparato que es un dinamómetro, que existen de diferentes formas, en el cual pues generalmente hago aprieto el aparatito y el indicador nos dice cuántos kilogramos de fuerza se hacen, y dependiendo de la tabla que estamos viendo, pues podremos saber si la fuerza está disminuida o se encuentra normal. Y hay diferentes test físicos que se pueden hacer en un consultorio, desde número de sentadillas, la velocidad en que caminamos, un espacio de 4 metros, etcétera. Esos test se hacen muy seguido. Los geriatras son expertos en hacer estos test, y con estos tres test que les estoy mostrando, podemos decir si el paciente tiene posiblemente sarcopenia, y podemos hacer modificaciones de una vez al estilo de vida, a la alimentación, y prescribirle ejercicio.
bueno, si queremos mandarlo a un hospital, ¿verdad? O tenemos alguna duda o creemos que está cursando con algo más importante, pues tenemos que hacer básicamente lo mismo, pero ya en una valoración hospitalaria con básicamente las mismas cosas, pero más avanzada, estudios importantes de imagen que conocemos como DEXA, y saber si el paciente ya cursa con una sarcopenia o con una sarcopenia severa. Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando de pacientes que están en un riesgo de alteraciones y que pueden integrar un síndrome que se llama el síndrome de fragilidad del anciano, que son demasiadas cosas que influyen a su entorno, no nada más físicas, sino mentalmente, y en el cuidado que ellos tienen o no tienen, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en las imágenes, básicamente lo que sucede, los músculos que teníamos a los 25 años, la calidad del músculo, el tamaño, la fuerza, se va perdiendo. Y vean entonces cómo va cambiando la disposición. Lo que está debajo de la piel y antes del músculo, pues es grasita. La médula ósea, el tuetanito de los animalitos, ¿verdad? Que es el que produce la sangre, está dentro del hueso, y el músculo. Y veamos cómo cuando llegamos a aproximadamente los 65 años, el tejido celular, la grasita se aumenta, la cantidad de la masa muscular disminuye, la médula ósea y el hueso se modifican y pues ya no está funcionando como debería de ser. Insisto, esto va a suceder sí o sí en todas las personas, sin embargo, pues podemos tener muchos cuidados como para que esto sea prácticamente imperceptible. Podemos tener entonces, con toda esta evaluación, o datos de presarcopenia, una sarcopenia o una sarcopenia severa. Eso lo dejaremos más para un diagnóstico dentro de un hospital, dentro de un profesional de la salud, pero es importante estadificarlo porque entonces sabemos qué podemos hacer con los pacientes. En general, por ejemplo, este mismo artículo de los mexicanos que les enseñaba al principio, pues también nos da una buena herramienta. Si yo no puedo llevar al hospital o si en el hospital no existe un DEXA o si existe pero está muy ocupado para otro tipo de temas, yo puedo hacer en el consultorio, aquellos médicos que practicamos ultrasonido, pues puedo hacer, porque existe literatura que sí lo avala, pues mediciones, ¿verdad? No es para que leamos toda esta diapositiva, pero todas estas herramientas sirven para hacer una medición y ver si mi abuelito, si mi mamá tiene un problema de este tipo. Bueno, a lo mejor una biopsia es difícil de hacer y es muy cara, a lo mejor un DEXA no hay, a lo mejor la resonancia magnética, que es la mejor forma de hacerla, pues no tengo el dinero para hacerlo, o pues sabemos que la resonancia, pues, te tienes que sacar una cita, meterte al aparatito y quedarte inmóvil. En este artículo nos dice, con mucha referencia importante, que el ultrasonido nos puede ayudar a hacer la medición y una estadificación de la sarcopenia. Obviamente tiene sus desventajas, como todos los estudios que hay. Pues normalmente, no, bueno, en el momento del día de hoy no está tan estandarizado la medición con ultrasonido, y pues también dependiendo del equipo y de la experiencia del operador del ultrasonido, pues puede ser que nos ayude o no. Sin embargo, yo les puse aquí unas imágenes de mi práctica clínica diaria donde he podido ver diferencias entre pacientes de estas tres edades y que pacientes que consultan por diferentes cosas y que normalmente pues toman las imágenes para ver. Veamos cómo está un corte de ultrasonido de un paciente de 17 años. No necesito ser un experto en ultrasonido, ni siquiera necesito ser un experto en medicina para ver que las imágenes no son iguales, y ahora las explicaré un poco más. Paciente de 17 años, en la flor de la juventud, tiene esa imagen, ahora la explicaré. Un paciente de 45 tiene esta imagen, es exactamente la misma región corporal, y un paciente de 83 años presenta esta imagen. Para que nos demos una idea, esta imagen se ha realizado a esta altura del muslo, ¿verdad? Es un corte del muslo, como si yo lo rebanara y lo viera por debajo. Entonces, ¿qué estoy viendo en las tres imágenes? Pues no los quiero aburrir, pero bueno, esta imagen que vemos acá es el hueso, es el fémur, y vemos diferencias muy considerables. Para empezar, observemos que en el paciente de 83 años,
El fémur ya se encuentra, aquí hay una reglita que no se alcanza a ver, ya se encuentra a 2 centímetros de la superficie de la piel, que aquí está la piel. Vean, en el paciente de 45 años, el fémur se encuentra a 6 centímetros. Y en el paciente de 17 años se encuentra un poco más de 3 centímetros. Es decir, el paciente de 45 años, joven todavía, tiene mayor masa muscular que estos dos. Vean cómo el paciente de 45 años tiene más masa muscular en este musculito que vemos, en este musculito de abajo y en los de al lado. Pero vean cómo el de 17 años, pues la imagen del músculo es más bonita. Tiene mejor resolución el músculo porque está más joven y está más sano. Si bien este está más grande y probablemente todavía esté más fuerte, ya no se ven las mismas condiciones en el tejido más sano. Además, veamos que aquí tiene esta imagen, este es más tejido de grasita, este es tejido de grasita, el cual tiene muy poco, y el paciente de 45 años tiene más. Y ya no hablemos del paciente de 83 años, esta bolita que vemos aquí arriba, que es el músculo recto anterior, corresponde al recto anterior de este paciente de 85 y al recto anterior de este paciente de 17. Y esta última bolita, tampoco los quiero aburrir, pero es el vasto intermedio o crural, que es esta bolita que está aquí abajo, que de verdad en este paciente está bastante bien, pero vean qué diferencia tan importante hay con el paciente de 45 y qué diferencia hay con el paciente de 17 años. Por último, en este paciente hicimos un estudio que se llama elastografía, donde medimos qué tan suaves, elásticos o rígidos están los músculos, y mientras más azulito esté el tejido, pues más duro y rígido está. Entonces vemos que además de tener poca masa muscular, poca fuerza, tiene rigidez. Este paciente en particular no tenía ninguna limitación para moverse, un paciente bastante autónomo, bastante fuerte, pero sí con una sarcopenia ya marcada a nivel de músculo. Entonces esta imagen pues habla más que 1000 palabras. Otra cosa que les quería comentar y que es bien importante y lo mencioné hace un momento, es que mucho hemos hablado del deterioro de la salud de los pacientes de la tercera edad con estos problemas de metabólico, ¿verdad? Pero esto me llamó mucho la atención. Hemos visto y se ha publicado que los pacientes con sarcopenia, además de tener todas estas limitaciones que hablábamos hace un momento, también tienen un deterioro cognitivo, es decir, empiezan a tener problemas en funciones superiores cerebrales, lo que también vemos en pacientes con demencia senil y en pacientes con enfermedades neurológicas importantes, degenerativas. Entonces es bien importante que si ya me están diciendo en este momento que también la sarcopenia se asocia a un deterioro cognitivo, y si además me da diabetes y por ahí tengo carga genética para padecer Alzheimer o Parkinson, creo que si yo tengo ahorita 30, 50 años, estoy muy a tiempo para prevenir los siguientes 15 o 25 años, pues que sean difíciles, que sean complicados y que no estemos sufriendo. Los riesgos cuando tenemos sarcopenia, ¿verdad? Pues las caídas principalmente y la dependencia a terceros, ¿verdad? Que luego, perdón por la expresión, pero luego pues escuchamos a nuestros familiares decir, me siento un viejo inútil. Y eso no tiene por qué ser así. Vamos a mencionar más adelante cómo podemos llegar a que esto no suceda o que suceda lo menos posible, porque siempre va a haber un momento en el cual ya, pues si tenemos 90 años, 95 años, por muy sanos que estemos, hemos perdido fuerza y quizás algunas actividades como cargar un objeto pesado ya no podamos realizarlas, pero que yo pueda subir, bajar, vestirme solo, bañarme solo, creo que eso es muy importante para el bienestar del paciente y de la familia. Y por supuesto, pues enfermedades que se presentan a la par de todas estas patologías y todas estas dependencias del paciente que tiene sarcopenia. Por supuesto, tenemos una implicación importante en la salud física y mental del paciente. Si conocemos un paciente familiar o alguien que vive en esta situación, pues sabemos que además ya puede ser que tenga depresión, que ya no quiera salir y que al salir de la calle, pues sea todo un problema, ¿verdad? Porque hay que cuidarlo, hay que estar responsabilizándose del adulto mayor, cuando el adulto mayor tiene todo derecho a salir, a disfrutar, a ir al cine, a ir a un concierto, a tomar el fresco en la tarde, etcétera.
y pues hay pacientes que empiezan a privarse de eso simple y sencillamente porque saben que salir de casa conlleva un riesgo importante. Entonces, la salud física, la salud mental, la salud emocional, pues está muy comprometida tanto del paciente como de toda la familia. Por supuesto, entonces, el impacto económico también, porque son pacientes que normalmente ya no trabajan y que requieren de muchos gastos para solventar pues, los padecimientos médicos que tienen y que están cursando y que si tenemos 65 años y ya estamos batallando con esto y nuestra esperanza media de vida en México es de 72, 73 años, pero si por ahí vivimos hasta más de 80, pues nada más hay que imaginarnos cuánto tiempo vamos a estar batallando con tratamientos, medicamentos, visitas a doctores y el impacto económico que eso tiene. Y pues finalmente impacta directamente en nuestra calidad de vida, que es pues lo que al final todos estamos buscando, tener una calidad de vida alta, una vida plena, una vida independiente y que bueno, la sarcopenia y todas estas enfermedades que he mencionado a lo largo de la plática, pues puede comprometer de manera importante. Yo sé que se están preguntando, y si no se lo están preguntando, yo se los digo. ¿Cuándo inicia la sarcopenia? Esto es bien importante porque cuando ya tenemos 60 o 70 años, esto ya empezó. Nuestros músculos empiezan a decaer a partir de los 30 años. Sí, efectivamente, cuando para muchos creemos que estamos en la mejor etapa de la vida, ahí empezamos a tener pérdida de masa muscular y de fuerza, pero es muy progresiva. Y esto se va a acentuar a partir de los 65 y 70 años. Para aquellos pacientes que nos están viendo y que estén dentro de este grupo de edad, seguro que nos van a decir que de los 35 o 40 a los 65, 70, el tiempo se fue volando. No saben en qué momentos pasaron de ser papás y se convirtieron en abuelos o bisabuelos. Entonces, pues sí, la vida pasa muy rápido y es por eso que nosotros no podemos esperar, si tengamos 45, 50 o 35, a dejar de trabajar o jubilarme para vivir una vida plena. Lo tengo que hacer desde los 30 años porque ya empieza naturalmente un deterioro y una disminución o un descenso en la curva de varios de los procesos biológicos naturales que existen a partir de los 30 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bien importante, el deterioro es progresivo, no se da de un día para otro. Fíjense que a partir de los 50 años, por cada 10 años, podemos estar perdiendo 1 o 2% de masa y fuerza muscular. Y después, a los 60, de 1.5 a 3%. Alguna literatura nos habla que podemos perder 8, 7% por cada 10 años a partir de los 50 años. Entonces, es tan progresivo el deterioro que pues muchas veces no nos damos cuenta de que apenas hace 10 años, en el 2013, yo podía arreglar mi carro y cambiar una llanta y hoy pues quizás no se me había descompuesto o no había vuelto a suceder, hoy simplemente ya no pude. Ya se pasaron 10 años y ahora pues ya perdí masa muscular y fuerza. En el caso de las mujeres, lo comenté hace un momento, pues hay un brusco descenso que coincide con la menopausia. Entonces, el riesgo de padecer de sarcopenia, mientras más, afortunadamente, mientras más tenga la oportunidad de vivir, si tengo 65, 70 años, puedo tener entre 13 y 24% de estar padeciendo sarcopenia, y por supuesto, más de 80 años, pues el riesgo es casi que del 50% o más. Aquí podemos ver esta imagen, como les decía, en los 25 años quizás estamos en el punto máximo de masa y fuerza muscular, y los 30 años estarían como por aquí aproximadamente, que empieza un descenso muy gradual y cada 10 años voy perdiendo un 8% y después de los 70 se calcula un 15%. Si vemos esta gráfica, el 100%, que es a los 25 años, si yo a los 70 estoy entre un 75 y un 80% de mi porcentaje de masa muscular, realmente no estoy tan mal. Realmente con ese 70% que yo pueda llegar a tener, soy bastante independiente, me puedo mover, tengo fuerza para hacer prácticamente todo. Obviamente que para que esto ocurra o que yo disminuya el riesgo de que la curva se vaya para abajo, es decir, si yo tengo una vida y hago lo que vamos a mencionar más adelante,
prevención, probablemente esta curva siempre va a descender, pero no va a descender de esta forma, sino va a descender quizás un poquito más lenta y llevar esta pérdida muscular y de fuerza un poquito más lejos de lo que yo estaba deseando y no llegar a los 80 años con un 60 o un 50% de la masa muscular, lo cual es muy difícil, pero si llego a los 80 con 60 o 70%, que es muy complicado hacerlo, nos podemos dar por muy bien servidos. Entonces ahora yo les hago estas preguntas, ¿verdad? A todos los que estén escuchando, porque no todos son malas noticias. De hecho, pues esto que les comento no son malas noticias porque es algo que ocurre y que ahí está. Yo les pregunto a todos los que están viendo, lo pueden poner ahí en el Facebook, ¿verdad? Si pueden tomar un medicamento que nos retardara o previniera la aparición de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, cáncer o sarcopenia, ¿ustedes lo tomarían? Yo sé que parece pues un cuento, ¿verdad? O parece, no pareciera una charla médica, una charla seria, pero sí lo es. Este medicamento sí existe. Vamos a ver cuál es. Antes de eso, quisiera que todos los que están viendo esta charla también hagan reflexiones, porque en esta reflexión que les voy a comentar viene mucho en parte el por qué podamos presentar sarcopenia en los próximos años o la estamos presentando. Piensen ustedes, no tienen que contestar obviamente, ¿cuándo fue la última vez que hice ejercicio? Reflexionen, hagan una introspección. ¿Cuándo fue la última vez que hice un deporte? ¿Cuándo fue la última vez que salí a caminar, que corrí, que troté o que pedaleé una bicicleta? Ojo, con fines recreativos o de actividad física. ¿Cuándo fue la última vez que hice alguna actividad física que me dejó sin aliento o que sentí que el corazón me quería salir? ¿Cuándo fue eso? Si la respuesta es que no se acuerdan, tenemos problemas. Ahora vamos a hacer otra introspección. ¿Estoy preocupado o estoy consciente de que debo comer bien? ¿Duermo y descanso bien? ¿Sé si padezco alguna enfermedad? Porque muchos pacientes luego nos dicen, pues creo que padezco diabetes porque hace 5 o 10 años me dijeron. Pues eso es un foco rojo porque probablemente sí lo tiene y ha dejado 5 o 10 años sin tratarlo. Si tengo alguna enfermedad, ¿me estoy tratando? ¿Estoy fumando? ¿Consumo bebidas con alcohol? ¿O tomo algún tipo de droga? ¿Sé cuánto peso? Esta pregunta, esto que estamos viendo siempre lo hago en todas las charlas porque hay muchos pacientes que no saben cuánto pesan. Y la báscula, pues sí, a veces es nuestro enemigo, pero hay pacientes que suben a la báscula y dicen, y pesan N cantidad de kilos, y se sorprenden y tienen 15 o 20 kilos más de los que tenían la última vez que se acuerdan de haberse pesado. Entonces, como dije hace un momento, el tiempo pasa muy rápido y el cuerpo también se puede deteriorar y no nos damos cuenta. Sé cuánto tengo de presión arterial, no importa si tengo 30 años, no importa si tengo 55, conozco todos estos datos, estoy controlado. Bueno, pues el ejercicio es el medicamento que nosotros recomendamos o la actividad física. Y esto es la segunda parte de la charla, que ya vamos a concluir, de que cómo podemos prevenir este problema de la sarcopenia, y al igual que lo podemos prevenir como todas estas enfermedades, es con actividad física y ejercicio. Es importante recalcarles que no es lo mismo hacer ejercicio, que no es lo mismo hacer deporte y que hacer actividad física. Siempre hemos escuchado que hay gente que nos dice que no le gusta hacer ejercicio, que no le gusta meterse a un gimnasio, que no le gusta hacer, no sé, zumba, qué sé yo, y tampoco le gusta jugar nada. No le gusta jugar fútbol, no le gusta jugar básquetbol ni béisbol. Para las personas que sí les gusta hacer ejercicio y deporte, bienvenidos. Hay que incrementar más su actividad deportiva y de ejercicio, pero también tenemos que incrementar nuestra actividad física. La actividad física como caminar, subir, bajar escaleras, cargar objetos, movernos, tenemos que hacerlo más. ¿Y por qué lo decimos con tanto énfasis e hincapié siempre en las charlas aquí en la Secretaría? Porque tenemos datos de que la gente en México y en el mundo no se está moviendo. Pasa mucho tiempo sentada, mucho tiempo manejando, mucho tiempo acostada, y esto es veneno puro para el corazón, para el cerebro, para nuestros riñones, para nuestros músculos, etc. Entonces, tenemos que hacer actividad física y tenemos que hacer ejercicio y también deporte. Ser sedentarios siempre nos han dicho o lo asociamos con ser flojitos, ¿verdad? Básicamente ser sedentarios es pasar poco tiempo sin movernos y con poco gasto energético.
pero también actividades muy productivas son sedentarias. Entonces, esto que estamos haciendo en este momento, yo que llevo aquí 45 minutos hablando, estoy en una actividad bastante sedentaria, pero muy productiva. Pero tengo que ser consciente de eso para que yo en el resto del día y de mis actividades me pare, camine y haga ejercicio, porque si no, no estoy pleno. Tenemos que tratar de dejar atrás al enemigo de la sarcopenia y de las enfermedades, que es el comportamiento sedentario, y progresivamente escuchar al angelito, ¿verdad? De volvernos físicamente activos y de hacer actividad lo más vigoroso que se pueda, de acuerdo a mi edad y a lo que me guste hacer. No le vamos a pedir a una persona que lleva algún tiempo sin hacer ejercicio, sin hacer deporte o actividad física, que mañana se vaya a correr un maratón, pero que empiece a moverse. Y puede checar en las charlas de la Secretaría, también tenemos bastantes charlas sobre eso. Existe demasiada información que nos dice que a mediano y largo plazo la actividad física como tal para los adultos pues nos genera beneficios en el cerebro, en el corazón, preveniendo enfermedades, obviamente con un peso saludable, estar fuerte, tener balance y coordinación y prevenir las caídas, mejora mi sueño y el mejorar el sueño, que también ya tuvimos una plática de eso, tener mal sueño, mal descanso, impacta a la salud de manera muy grave. Estar en un estado mental mucho más sólido, más estable y por supuesto tener la presión arterial más baja. Discúlpenme porque venga en inglés, pero básicamente para los adultos y los adultos mayores, todo esto que vemos acá de ser físicamente activos mejora todo esto que dijimos y disminuye, vean acá, el riesgo de caídas, de depresión y demencia casi en un 30%. Por supuesto, de sarcopenia. Tenemos que sentarnos menos, por eso mis charlas siempre duran poco, y tenemos que movernos más. Yo no puedo estar hablándoles de esto y no estar ahorita pensando que ya me quiero parar a caminar y a moverme un poco y hacer unas sentadillas, porque de verdad que a veces no nos damos cuenta y si está muy entretenido lo que hacemos sentados, podemos pasar 2 horas y estamos muy a gusto, pero no le estamos haciendo mucho beneficio a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Así que como yo me comporte durante toda mi vida, va a ser como yo viva al final de mis días. Lo que yo invierta todo el tiempo es lo que voy a cosechar cuando ya esté más viejo. No vale eso de que fui muy activo, fui un atleta, lo he visto con atletas profesionales o exatletas profesionales, que después de 10, 15 años de retirados, parece que nunca en su vida movieron un dedo, los he visto y me dicen, es que hice ejercicio mucho tiempo. Y siempre les contesto, bueno, también comiste mucho, ya no comas entonces. No, pero yo necesito comer para vivir, necesitas hacer ejercicio para vivir plenamente. No podemos dejar de ser físicamente activos, así haya sido un atleta de alto rendimiento. Y si no lo fui, pues es un buen momento para empezarme a mover porque va a impactar directamente en mi salud. Y bueno, muchos pacientes también nos dicen esto, pues yo quiero ser físicamente activo, pero pues no tengo mucha idea de cómo comenzar. Quiero recordarles que aquí en la Secretaría hay un servicio de orientación para actividad física, aparte de todas estas charlas que tenemos, y lo que recomendamos, y que también me gustaría que pusieran ahí en los comentarios de Facebook, con todo lo que dijimos y antes de que yo se los mencione, que nos pusieran ahí en ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan que podemos hacer? ¿Qué tipo de actividad física o ejercicio deberíamos de hacer para manejar bien la sarcopenia o para prevenir que se instaure de manera pues grave, de manera moderada? ¿Qué podríamos hacer? Si ya vi que pierdo masa muscular, que pierdo fuerza y que pierdo pues rendimiento físico. Básicamente, y ya con esto casi estamos por concluir, para la sarcopenia, y esto pues cualquier médico geriatra, médico general, médico del deporte, que esté familiarizado con ver pacientes adultos mayores que quizás todavía no estén en sarcopenia, tenemos que hacer trabajos de fuerza. Eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer trabajos de fuerza desde los más sencillos y leves, que no importa que yo esté haciendo una lagartija contra la pared, definitivamente nos va a dar mucho, mucho beneficio. Las sentadillas, trabajo con ligas, trabajo con pesos bajos y estabilizando el abdomen, trabajo de equilibrio, que estos inclusive estas 2 imágenes que vemos son parte de los test que se hacen para ver si el paciente ya está con un compromiso en su funcionamiento
y rendimiento físico. Entonces, esto un médico, un fisioterapeuta o inclusive algún preparador físico con conocimiento en gerontología, en geriatría, lo puede hacer. ¿Sí? Y en Mérida sí existen lugares para hacerlo. No podemos, no es lo mejor ir a un gimnasio para hacer esto, un gimnasio comercial, porque no va a suceder, no nos van a dar lo que necesitamos, no está la medicina ahí, está en otros lugares, pero en Mérida sí existen lugares donde podemos hacer este tipo de intervención. Y por supuesto, con esto me voy a despedir. Para mí, Yucatán, pues es uno de los lugares más bellos que existen. Y me gusta dejar este mensaje, ¿verdad? Disfrutemos nuestro estado caminando. En este caso, la sarcopenia, sí tenemos que hacer mucha fuerza, pero también necesitamos caminar para aquellos que tenemos la gran bendición de poderlo hacer, porque además tiene mucha evidencia de los beneficios a la salud que tiene caminar, y Yucatán nos ofrece pues muchas cosas. La Escuela Médica de Harvard, la OMS y el American College of Cardiology nos dice que caminar es muy sano, que nos da todos estos beneficios a los huesos, al colesterol, al flujo sanguíneo, al estrés, a la fuerza, a la flexibilidad, nos ayuda a controlar el dolor de articulaciones y de músculos, la función del sueño, por supuesto el apetito y el peso corporal. Entonces, pues a la evidencia también nos dice, como este artículo que nos dice que caminar al menos 7,000 pasos diarios disminuye de un 50 o 70% el riesgo de morirnos. Entonces, tengo que hacer ejercicio con fuerza, tengo que hacer mis mancuernas, tengo que hacer mis ligas y también tengo que caminar, porque esto es lo más sencillo. Si alguno de los que está escuchando, de esos caballeros o señoras que van al consultorio conmigo y que tienen 60, 65 y 70 y se ven de 40, bueno, ellos ya pasaron por este lugar, y los que todavía no estamos ahí, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que disfrutar caminando y haciendo ejercicio. Y Yucatán pues tiene, ya estemos en Mérida, estemos en Valladolid, estemos en Progreso, tenemos parques, tenemos playas, tenemos colonias muy bonitas en todo el estado, tenemos unidades deportivas en todo el estado, vaya, tenemos sitios arqueológicos en todo el estado para caminar, tenemos actividades culturales en todo el estado para caminar, para movernos. Entonces yo creo que las oportunidades para ser físicamente activos y para prevenir todas las enfermedades que hemos hablado y la sarcopenia están ahí al alcance de todos, inclusive aquel paciente que tiene que va en silla de ruedas o que tiene muletas o que tiene una prótesis. Definitivamente estos pacientes también pueden hacerlo, y existen muchas formas de cómo prescribir el ejercicio y la actividad física, tanto de fuerza como aeróbica, en estos pacientes. Es cuestión nada más de acercarse a un profesional de la salud experto en el tema y tratar de romper ese círculo vicioso que hablábamos hace un momento, para recuperar la salud y para tener una calidad de vida importante y buena, y pues disfrutando un lugar tan bonito como es Yucatán, y no olvidar pues ser activo en los entornos en los que nos movemos. Puedo ser activo en mi casa, en mi trabajo o en la escuela. Con este mensaje yo termino esta charla, y espero que sea de mucha información, y que todos los que han visto esta información pues les quede muy claro. Y pues agradezco otra vez a la Dirección de Nutrición por la invitación a dar este tema. Muchísimas gracias, doctor Nazul. Guay, me encantó, ¿no? Me encantó esta parte final, ¿no? De disfruta Yucatán caminando. Y la verdad es que creo que siempre algo que has tú puntualizado muchísimo en cada webinar que nos has dado es cada movimiento cuenta, ¿no? Entonces, el salir a caminar, independientemente de estas grandes recomendaciones que nos haces, ¿no? De ejercicios de fuerza, que por supuesto que son muy importantes para el tema de la masa muscular, de la fortaleza, ¿no? De esos músculos que tienen que hacer ese trabajo para sostener huesos, articulaciones, bueno, eso es importantísimo, pero caminar, ¿no? Y a veces pensamos en que caminar es ir a darle vueltas a la manzana donde está la casa, ¿no? O buscar un parque que esté ahí muy cerquita. Y la verdad es que podemos de verdad ponernos unos zapatos cómodos, ¿no? Una ropa cómoda, fresca, agua, y
salir a caminar y conocer nuestro estado, ¿no? Caminar el centro histórico, caminar el Paseo de Montejo, las avenidas, que la verdad es que ciertamente se está haciendo una gran inversión para mejorar muchas vialidades aquí en nuestro estado. Pues ahí viene también, por ejemplo, el corredor gastronómico, ¿no? Que luego nos va a invitar a comer, pero también nos va a invitar a caminar, ¿no? A caminar ese corredor y de alguna manera a estar más saludables, ¿no? Este parque de la plancha también precioso que se está haciendo, que va a tener unos corredores inmensos para poder caminar, las zonas arqueológicas, los festivales que se hacen en la ciudad. Digo, me parece que todo eso pues también nos invita a caminar, a movernos, a estar en movimiento. Y pues la verdad es que lo que siempre resaltamos, ¿no? Tenemos la fortuna de estar en un estado que hoy goza de una gran seguridad también. Entonces, el salir a caminar, pues tampoco de alguna manera, pues implica, ¿no? Que pongamos en riesgo al día de hoy, pues nuestra integridad, ¿no? Te voy a pasar una preguntita que nos pusieron aquí en el Facebook, doctor. Y digo, está relacionada con alimentación, pero me parece que tú eres la persona indicada. Dice, si hay algún tipo de alimentación que nos pueda ayudar para mejorar también la masa muscular y la fuerza muscular. Por supuesto, muy buena pregunta. Sí se recomienda dentro de todas estas líneas para el manejo y la prevención, en el caso de los pacientes ya adultos mayores, un incremento de la ingesta de proteína, principalmente proteína vegetal, ¿sí? Que además va de la mano con lo que hemos hablado aquí en la dirección, no nada más por la sustentabilidad del planeta, sino también por la practicidad de tenerlo a la mano. No me voy a meter en temas de nutrición de cuántos gramos por kilogramo de peso, pero sí incrementar, sí tener pacientes con incremento de aporte, incrementar el aporte de proteínas de origen vegetal y de origen animal. O sea, ese es el manejo, no necesariamente tienen que ser suplementos alimenticios. Primero hay que comer bien y después sí existen algunos que, bueno, generalmente los geriatras los indican cuando pues sí el deterioro es muy avanzado. Entonces, sería eso, incrementar el aporte de proteínas. Excelente, muchas gracias. Y la verdad también, por ejemplo, hoy precisamente ya oficialmente se publica esta nueva guía alimentaria, ¿no? Del nuevo plato del bien comer. Así es. Y ciertamente hace un gran refuerzo a este componente de las proteínas de origen vegetal. Entonces, pues totalmente de acuerdo con el comentario del doctor Nazul. Y pues la verdad que ahora sí que en mérito del tiempo, en Azul, a mí nada más me gustaría para cerrar este webinar, pues que nos dejaras ahí un mensaje final de cierre para que ya podamos despedir la transmisión. Bueno, pues una vez más agradecer la oportunidad de poderme dirigir al público con estos mensajes de salud. Insisto, lo hemos dicho en todos, tenemos un problema importante de salud pública con la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades metabólicas y con todas estas enfermedades que se le van añadiendo y que siempre han estado allá, pero que vivimos más, nos enfermamos más y que Yucatán hace un esfuerzo muy grande por tener personal trabajando y elaborando investigación y políticas de salud para poder atacar estos temas y que precisamente por eso estamos hoy aquí frente al público dando esta información y pues sí hacer mucho hincapié a todos los que vean esta información, que la compartan, que la distribuyan, que lo platiquen y que pues ahora sí que tomen las medidas que crean pertinentes de las que aquí hemos expuesto para prevenir lo más preciado que tenemos, que es la salud. Digo, los bienes materiales, pues ahí están, pero la salud que tenemos, pues es el activo más importante y el de más valor. Entonces, ese es el mensaje que entendamos que vivimos un problema de salud importante. Hemos hablado mucho ahora de adulto mayor, pero hemos hablado mucho de niños, de mujeres, de adulto joven. Entonces, creo que es informarnos y tomar decisiones importantes que nos den salud. Muchísimas gracias, Nazul, por este mensaje. Y pues también para recordar, fíjate que hoy se me viene a la mente precisamente del área de aquí de nuestros médicos del deporte, nos enteramos esta semana que este domingo es el Día Mundial del Juego. Entonces, la verdad es que tenemos un pretexto también muy padre, ¿no? Para hacer actividad física, para movernos, sobre todo, pues, con nuestros hijos y nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el adulto que diga que no le gusta jugar, está mintiendo. Así que vamos a aprovechar, ¿no? Este domingo es el Día Mundial del Juego y, pues, también a manera de juego, contagiemos también, ¿no? En nuestra familia
a nuestros hijos, pues ahora sí que, pues ese hábito, ¿no? De alguna manera, pues de moverse y de estar en movimiento y pues sobre todo de convivir en familia, ¿no? Y de divertirnos juntos. Así que, pues igual con esto yo también cierro este webinar. Muchísimas gracias, Nazul, por haber estado con nosotros. El webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud para, como bien dijo el doctor, lo puedan ver, pero sobre todo, pues nos ayuden a compartirlo para que estos mensajes pues lleguen a la mayor cantidad de gente. Y si alguien quisiera la grabación del video, nos la puede pedir al correo de la Dirección de Nutrición de aquí de la Secretaría de Salud y con mucho gusto les hacemos llegar la liga de descarga. Así que pues muchísimas gracias, Nazul, y que pues todos tengan un excelente viernes. Muchísimas gracias. Buenos días.